El tema del Poder Judicial, que se lo ve como algo eh, alejado y, y complicado y con cuestiones técnicas complejas, no está tan alejado porque en realidad influye en la vida cotidiana de las personas. Influye en nuestras libertades, influye en nuestros bienes, influye en gran parte de las relaciones sociales. Eh, y como charlábamos antes, tienen una cuestión filosófica muy profunda, ¿no? No está desligado o escindido de lo que es la estructura económica social, una forma de producción, y que eso hace que sea un poder que sea conservador y que busque mantener el status quo vigente. Y a su Decíamos que vez, está como como abroquelado allí, ¿no? Es como que actúa en una especie de autodefensa, ¿no? De sí mismo, como para no mover nada de las estructuras, como para no modificar absolutamente nada y que nada le haga mella. es una corporación que por momentos se asemeja directamente a una casta, porque tiene a- algunos privilegios propios de casta, como la de no pagar el impuesto a las ganancias, o tener un régimen de jubilación especial de privilegio, con el 82% móvil y a los 60 o 65 años, ¿no? Y, pero que, como antes charlamos, yo creo que representa un poder de la República, el único no elegido por el voto popular. Eso lo hace el menos democrático, el más conservador, y que tiene la posibilidad, además, de condicionar y de limitar a los poderes elegidos por el pueblo. Porque el poder ejecutivo y el poder legislativo nos puede gustar más o menos, pero son poderes electos por todo el pueblo. Y desde una declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, que es el máximo tribunal, pero antes, con una medida cautelar aceptada por un juez, pues en este caso de la ciudad fue el que eh, directamente hizo que el decreto del presidente Alberto Fernández sobre la suspensión de las clases presenciales no esté vigente. Y fue una Cámara de la Ciudad de Buenos Aires que actuó en un conflicto de poderes entre dos jurisdicciones, cuando la decisión no podía ser nunca de una Cámara de una de esas jurisdicciones como la ciudad. Debía ser de la justicia federal y en última instancia de la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte tiene esa posibilidad de limitar y condicionar las decisiones tanto del Poder Ejecutivo, declarando inconstitucional un decreto, como del Poder Legislativo, declarando inconstitucional una ley. Por más que esa ley tenga una aprobación mayoritaria, incluso con mayorías calificadas. Y no es casual que sea tan difícil reformar la justicia, porque para reformar la justicia, como para reformar la Constitución, se necesitan mayorías calificadas, en algunos casos, de 2/3 del Senado para hacer un juicio político a los integrantes de la Corte o para designar a un integrante de la Corte. En el caso de la reforma constitucional, que también no es otra cosa que la representación de, de un momento histórico y de una coyuntura y de una correlación de fuerzas. Eso es lo que representa una constitución.
digamos, la Constitución del 49 fue una constitución que representó el avance de las clases trabajadoras, de los sectores populares, al consagrarse derechos sociales. Y no por nada, cuando fue el golpe de Estado, esa constitución pasó mejor vida. Hubo constituciones que representaron en su momento avances en cuanto a derechos individuales, pero los avances establecidos en la Constitución del 49 con derechos sociales no existían antes. Bueno, así como la Constitución representa un momento histórico y hay una disputa por ver quién escribe esa Constitución, y siempre los sectores más conservadores, cuando escuchan hablar de la propuesta de reforma constitucional, lo plantean como una afrenta, como si fuese la Biblia, algo inmodificable. Bueno, lo mismo pasa con las leyes y con la composición de la Suprema Corte. Expresan una coyuntura. Y modificar esa composición es muy difícil, porque ¿cuántas veces un gobierno popular tiene 2/3 del Senado? Cuando en el 2003 Néstor Kirchner pudo desarmar la mayoría automática de la Corte menemista, fue después del estallido del neoliberalismo, que estalló el 19-20 de diciembre del 2001, y que había un descrédito total de la sociedad con el Poder Judicial, pero que además a los cortesanos de la mayoría automática no los defendía nadie. Por ese motivo, cuando vieron que el juicio político iba a prosperar, porque si bien Néstor Kirchner asume con el 22% de los votos y no tenía los 2/3 del Senado, otros bloques acompañaron esta medida. 2 de los integrantes de la Corte renunciaron rápidamente para no perder la jubilación de privilegio, y los otros 2 no. Se les hizo el juicio y fueron destituidos mediante un jury. Pero después ahí tenemos otro problema. La dificultad para designar a los nuevos integrantes de la Corte. Porque para designar nuevos integrantes de la Corte hace falta 2/3. Y ahí sí que conseguir los consensos es mucho más complicado. Por eso, en la Corte, Néstor no puso a Kunkel o Zanini, como él dijo con respecto al Banco Central, de por qué puso a Redrado, porque no le daba a poner al flaco Kunkel. Tuvo que acordar, consensuar, negociar, y lo máximo que se consiguió fue poner a un peronista conservador como Lorenzetti, que fue designado en ese momento, una liberal progre, pero que cuando llegó a la Corte tuvo fallos bastante conservadores, e incluso en cuestiones de género, que era su tema, como Carmen Argibay, una liberal progre bastante gorila, que está actualmente, como Hayton de Nolasco, que permanece en el cargo pese a tener que haberse jubilado. Y también estaba designado por Duhalde otro peronista conservador como Maqueda. Digamos, la corte que consiguió Néstor era una corte mucho mejor que la menemista, obviamente, pero que también tenía sus limitaciones. Y sobre todo, a partir del año 2013, empezó con fallos que empezaron a limitar la gobernabilidad de Cristina, como la reforma judicial, e incluso con fallos que empezaron a atentar contra derechos laborales contradiciéndose a sí misma, porque esta misma corte había tenido fallos laborales muy interesantes. Lo que yo creo vos que... usaste una palabra que es, discúlpame, ¿no? Pero vos usaste una palabra que es difícil, ¿no? Complejo, pero no imposible. Porque también vemos esto, hemos tenido dentro de la Corte Suprema casos como el de Zaffaroni, que ha sido un ejemplo en cuanto a su conducta, de llegar a una edad y renunciar, de no someterse a determinadas cuestiones de esa corporación. ¿Cómo se sale de esto? ¿Hay salida de este laberinto? ¿Hay salida de este callejón sin salida? Zaffaroni justamente fue uno de los jueces designado por Néstor, que fue parte de un acuerdo. Digamos, yo pongo a Zaffaroni, vos ponés a Hayton, yo pongo a Lorenzetti, vos ponés a Argibay,
digamos, porque cuando no se tiene 2/3, es muy complicado. Yo en este momento, por cómo es la correlación de fuerza, donde el gobierno no tiene los 2/3 en el Senado, ni lo va a tener por el momento, y con la oposición esta que tenemos, es imposible. En su momento, cuando se lo propuso a Rafecas, ningún senador de la oposición acompañaba ese pliego. Digamos, el procurador lo propone el presidente y necesita también 2/3 del Senado como un integrante de la Corte. Pero eso no está en la Constitución. Eso es una ley, que es la ley del Ministerio Público Fiscal. Y esa ley se puede cambiar. Se puede cambiar con mayoría simple. Ya tiene media sanción porque fue votada en el Senado. Para que la elección del nuevo procurador sea mediante una propuesta del Poder Ejecutivo, pero que sea acompañada nada más por la mayoría simple del Senado. Esa ley es la que ahora se está tratando en diputados y obtuvo un dictamen favorable. El problema es que el oficialismo, en la Cámara Baja, no tiene mayoría propia. Tiene 119 legisladores, necesita 10 más. Y para eso necesita el apoyo de 2 bloques más. Y eso es lo que todavía no lo tiene. Está el dictamen, pero todavía no se puede tratar en el recinto porque todavía nos faltan algunos votos. No sé si está claro que el Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder. Es parte del sistema de administración de justicia, pero no es parte del Poder Judicial. Tiene autarquía y autonomía desde la reforma constitucional de 1994. Y el procurador es el jefe de los fiscales, pero además es el que implementa la política criminal del Ministerio Público Fiscal y la que debería hoy implementar una ley que fue votada en el 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que Macri la suspendió porque quería que la implemente la procuradora Alejandra Gil Carbó, que es el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal es el que indica que los fiscales son los que tienen que investigar y los jueces solamente son los que tienen que resolver quién es culpable e inocente. El sistema ese se llama acusatorio. Hoy hay un sistema mixto que se llama inquisitorio, que el juez es el que decide si investiga el juez, si investiga el fiscal o si investigan ambos. Con el nuevo Código Procesal Penal, los jueces perderían parte del poder y el nuevo procurador tendría mucho poder. Eso es lo que intenta impedir la oposición, que se implemente un nuevo Código Procesal bajo un nuevo procurador, que no sea Casal. Casal es el interino. ¿Por qué? Porque la procuradora Alejandra Gil Carbó, que fue propuesta por Cristina y acompañada por más del 2/3 del Senado en su momento, fue presionada, amenazada y obligada a renunciar. Incluso se le iniciaron causas penales, se le amenazó con meter presa a ella y a sus hijas. Esta persona que hoy está fugitiva en Uruguay, Pepín, alias Pepín, fue uno de los que le transmitió al fiscal Gabriel de Bedia cuando le pidió una reunión para intentar bajar un poco el tono de la confrontación, que si la procuradora quería que ella y sus hijas no fueran presas, lo único que tenía que hacer era renunciar. Incluso el periodista editor de Clarín, Ricardo Roa, en una nota publicó el número de teléfono celular de la hija menor de la procuradora, que fue amenazada permanentemente. Cuando la procuradora no le quedó otra que renunciar, asumió como interino Casal. ¿Por qué asume como interino? Porque era el más antiguo de los fiscales procuradores ante la Corte. Entonces asume él, pero se suponía que podía ser por 6 meses, por 3 meses. Ya lleva 3 años y medio en el cargo, sin que haya sido elegido un procurador que tenga toda la legitimidad y que sea propuesto por el Poder Ejecutivo y acompañado por el Senado. La oposición, que se queja que esta ley
hace que un procurador llegue solamente con la mitad más uno de los senadores que lo aprueben, omite que este procurador llegó sin un solo senador que lo apruebe. Ninguno. Y además, otro detalle que omiten es que en la ciudad de Buenos Aires, quienes ocupaban los cargos de procuradores fueron dirigentes que fueron funcionarios de Macri o de Larreta. Digamos, lo que ellos piden como independencia, ellos jamás lo respetaron. Digamos, Martín Ocampo fue el procurador de la ciudad, que a su vez fue funcionario de ministro de Seguridad de Larreta. No sé si se recuerdan cuando fue el problema de las piedras al micro de Boca, estaba como ministro de Seguridad que renunció ahí y quedó Santilli. El procurador en la provincia de Buenos Aires que puso Vidal, también un funcionario macrista, Contegrán. Y lo que ellos quieren es sostener como procurador interino a Casal, porque Casal hasta el momento se alineó con el macrismo en algo que es un escándalo, que es defensa de un fiscal que está procesado por crímenes muy graves, acusado de delitos muy graves, como el fiscal Stornelli. Que ni siquiera el procurador interino avanza en lo que debería avanzar, que es un sumario administrativo, como para suspenderlo e iniciarlo un jury. Y que en el jury se defina si es culpable o no. Pero un fiscal que está acusado por extorsión y chantaje, ¿está en condiciones de investigar causas de espionaje? Como Europi, ese es otro tema a analizar. En la justicia hay diferentes fueros y diferentes jurisdicciones. La justicia el poder judicial de mayor poder es el poder judicial federal, porque ahí es donde se definen las causas que tienen que ver con cuestiones como la deuda externa o las causas más serias de corrupción, de lavado de dinero, de narcotráfico. Después hay otros fueros que son provinciales, digamos, la ciudad de Buenos Aires o el fuero de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe o de Mendoza. Y después hay un fuero nacional que poco a poco va siendo transferido al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Pero que ahí todavía está, por ejemplo, el fuero laboral, que es un grave problema que el fuero laboral nacional se transfiera al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, porque es el Poder Judicial que está absolutamente colonizado por el macrismo, mucho más aún que el sistema nacional y federal, porque el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace 13 años y en algunos momentos con 2/3 de los legisladores en la ciudad. O sea que puso y sacó a quien quiso en la justicia porteña. Hay un tema que todo el mundo no, todo el mundo no, una parte le recuerda al macrismo, que es que Macri, en el 2016, por consejo de este muchacho Pepín, que hoy está prófugo en Uruguay, por decreto metió a 2 integrantes de la Corte, Rosenkrantz y Rosati. Pero era más que un decreto, porque era un decreto y en comisión. O sea que era un decreto renovable anualmente. Era tener integrantes de la Corte que dependían del Ejecutivo, que anualmente tenían que decir si eran renovados o no. Ellos, digamos, era tener directamente jueces de la Corte precarizados, con trabajo temporario. Si te portás mal con el gobierno de turno, no renovas tu cargo. Finalmente, lamentablemente, acordó con el presidente del bloque del Senado, que era el opositor en ese momento, Pichetto, y finalmente no fueron designados por decreto, sino que envió los pliegos y lamentablemente consiguieron los 2/3, tanto Rosenkrantz como Rosati. Hay algo que poca gente recuerda, ¿no? Porque de Rosenkrantz todos sabemos que es el abogado de las grandes, grandes corporaciones, que por eso en muchos casos que llegan a la corte, él no puede fallar, tiene que dar un paso de costado
porque su estudio jurídico fue el que patrocinaba a esas grandes corporaciones, mega empresas. Pero el otro integrante de la Corte que llegó con el macrismo es Rosati, que fue el primer ministro de Justicia de Néstor, que fue parte del acuerdo de Néstor con Duhalde, duró del 2003 al 2005. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Que no solamente pasa con magistrados o fiscales, sino que hay un problema también, que lo planteaba esto muy bien la jueza que ya se jubiló, pero que fue presidenta de Justicia Legítima, Garrigós de Rébori. ¿Qué pasa con chicos de 20 años que empiezan a trabajar como empleados en el Poder Judicial, se ponen un saco, una corbata, y a los 2 meses ya son parte de la corporación? La corporación fagocita también a gran parte de las personas que se incorporan a la misma. E incluso hay un tema delicado que muchos magistrados, con los que filosóficamente coincidimos plenamente, eran contrarios a tener que pagar ganancias. Digamos, cuando se toca esa víscera que el general Perón decía que era la más sensible, la del bolsillo, ahí se vuelve complicado. Y la cuestión corporativa sale, pero en los mejores jueces y fiscales compañeros y compañeras también. Y con respecto al régimen previsional de privilegio, también ocurrió eso. Cuando se lo quiso modificar, a los 2 meses asumido Alberto Fernández, hubo un tironeo y Alberto terminó cediendo en esa modificación. Pero se oponían hasta magistrados del palo. ¿Por qué el Poder Judicial termina teniendo más poder que el Poder Ejecutivo? Por ejemplo, me pregunto, en el gobierno de Perón, ¿no? Cuando se pudo hacer la Constitución del 49, y no sé cómo fue la elección de los jueces en ese momento. Digo, toda la runfla esta que hay ahora en el Comodoro Pi, toda esta contubernios que hay entre jueces, como esa mafia organizada, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de echarlos todos y decir, bueno, democratizamos la justicia y hacemos, o sea, barajamos y damos de nuevo. Solamente la posibilidad que tiene es mediante el juicio político. Hacer un juicio político a los integrantes de la Corte se necesitan 2/3 del Senado. O sea, no. Y para hacer un juicio político a los jueces, no de la Corte, los jueces federales, hace falta una mayoría calificada del Consejo de la Magistratura. Perón, cuando fue presidente, lo que logró es tener muchos votos y tener mayorías calificadas. Por eso pudo hacer la reforma constitucional del 49. No en todos los países las mayorías calificadas son 2/3. Hay países donde a lo mejor son un poco menos. Por ejemplo, yo creo que en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que hicieron la reforma constitucional, era una mayoría calificada, pero no llegaba a ser 2/3, porque no en todos esos países los gobiernos populares lograron tener 2/3. Pero acá para mí hay algo que es clave, que para poder avanzar en transformaciones profundas, lo que hace falta, además de reformar el Poder Judicial, es reformar la Constitución. Según nuestra Constitución, hay jueces que pueden considerar que un impuesto mayor al 35% es inconstitucional, porque lo consideran confiscatorio, por ejemplo. Entonces, es un problema ese, como para poder hacer una reforma tributaria realmente progresiva, que es lo que nuestro país se debe hace muchos años, que tenemos un IVA del 21% y lo máximo que se paga de ganancias es el 35%, pero a su vez 35% pagan los ultramillonarios, pero también sectores medios altos. Y lo que vos decís es así. Yo, cuando Mauricio me decía, bueno, es muy difícil, pero no es imposible. Yo creo que hoy transformar el Poder Judicial, la Corte o destituir jueces de Comodoro Pi es imposible. Yo creo que la gran apuesta
del gobierno por transformar el sistema de administración de justicia pasa hoy por transformar la ley del Ministerio Público y Fiscal y poder elegir un nuevo procurador. Y desde ahí buscar transformaciones. Pero hoy me da la impresión que no hay ninguna chance de cambiar la Suprema Corte. Sí existe una posibilidad, que hay compañeros que la plantean, que es por mayoría simple, que es la ampliar la Corte. La Corte se puede ampliar, que es lo que propone Zaffaroni, de 5 a 15 supremos. El problema es que después, para designar a cada nuevo integrante, necesitas 2/3. Entonces, eso queda en la nada. Cuando en el último año de Cristina, Zaffaroni se jubiló, Cristina propuso a alguien que lo reemplace a Zaffaroni, el actual embajador en Roma, Roberto Carles. Y fue imposible conseguir 2/3 para acompañar ese pliego. Entonces, se podría ampliar la Corte, digamos, entre nosotros. Yo creo que sería muy importante ampliar la Corte, primero porque para que haya jueces que, además de penalistas, sean derecho de familia, tengan perspectiva de género. ¿Cómo haces para designar a cada nuevo integrante si necesita que la propuesta del presidente cuente con 2/3 del Senado? 2/3 del Senado son 48 senadores. Hoy el oficialismo tiene 40, porque encima el Perovich está suspendido. Y es difícil que en las próximas elecciones se obtengan nuevos senadores. Es más factible que incluso perdamos alguno. El tema de marcar la cancha, ¿no? O sea, esa forma que tiene el Poder Judicial de marcar a los gobiernos, de hacerles como un parate para tenerlos a su merced, digamos, ¿no? Ya pasó con Macri mismo, que cuando asumió le hicieron esa deuda que tenía con las provincias, se le hicieron pagar para, digamos, tenerlo corto, digamos. Y ahora con el tema de la ciudad también. Es una especie de marcada de cancha, no sé, es un mecanismo muy perverso que se usa, ¿no? En realidad, la Corte lo que hace es una demostración de fuerza. Y si bien el tema del Poder Judicial es un tema histórico, digamos, ya en 1930, esa Corte legitima el primer golpe de Estado de Uriburu y Irigoyen, y el procurador también, que el procurador era el tío abuelo de Rodríguez Larreta. Pero digamos, la Corte no tiene un partido político, o el Poder Judicial no tiene un partido político o un candidato, pero sí lo que tiene es la defensa del poder permanente, del poder económico, porque el Poder Judicial es parte de ese poder permanente. Porque los gobiernos pasan, pero los jueces quedan. Digamos, hay jueces que son jueces hace 30, 40 años. Y una vez que son designados, excepto que sean destituidos por un juicio político, se jubilan como jueces. A lo mejor son designados cuando tienen 30, 40 años y se jubilan a los 75, 80 años. Fait, digamos, murió siendo integrante de la Suprema Corte. Además, hay un detalle risueño que es poco conocido, que los magistrados cobran 2% por año de antigüedad, pero no desde que ingresan al Poder Judicial o desde que son jueces, sino desde que se recibieron de abogados. Entonces, Fait, cuando tenía 97 años, tenía más del 100% extra por antigüedad, porque se había recibido a los 23. El Poder Judicial tiene una ley aparte, una ley para sí. Por ejemplo, la de no pagar ganancias, porque se excusan que no pagan ganancias porque eso afectaría la independencia judicial. Porque si la Corte tuviera un fallo adverso al gobierno, el gobierno podría implementar una modificación tributaria para perjudicarlos. Esa es la excusa que tienen los magistrados con respecto al pago de ganancias.
en realidad el mal llamado impuesto a las ganancias, ¿no? Que es el impuesto a los altos ingresos. Porque acá se le mal llama impuesto a las ganancias, en realidad es el impuesto a los ingresos, que es el impuesto, es un impuesto progresivo. Lo que estaba mal acá y está mal todavía es la progresividad, la tablita, pero en los países nórdicos con mejores regímenes tributarios se paga ese impuesto desde un salario y medio mínimo, lo que pasa es que paga el 2%. Es un impuesto y digamos, el marido de una amiga que era gerente en España pagaba el 54%, por ejemplo. Y en Suecia, Dinamarca y Noruega, creo que más aún. Es un impuesto mucho más justo que el impuesto al valor agregado, que es el que pagamos todos al consumir, desde Macri, Pérez Cómpano, Roca, hasta una persona indigente. El Poder Judicial limita y condiciona la gobernabilidad, sobre todo de los gobiernos populares, porque con Macri pudo haberle marcado la cancha, pero después fue parte del poder de Macri, porque mucha gente dice, ¿por qué Macri llegó y pudo hacer todo y Alberto llegó y no puede hacer nada? Porque con Macri llegó a tener el poder político y a la presidencia un representante del poder permanente. O sea que, digamos, el poder económico, el poder mediático, el poder judicial, incluso todavía las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas tienen una identificación muy clara con la derecha. Digamos, se sienten mucho más identificados con gobiernos de derecha, neoliberales, autoritarios, que con gobiernos populares. Después de varias décadas ya de democracia, pero la verdad es que la cuestión ideológica y cultural dentro de las Fuerzas Armadas poco se ha cambiado, y a pesar de grandes intentos que hizo como ministra de Defensa Nilda Garré, por ejemplo.